En el running, cuando los kilómetros y el asfalto ya no son suficientes, el correr nos lleva a nuevos rumbos y literalmente a nuevas alturas. Entonces nos calzamos las zapatillas, nos ponemos la indumentaria y demás equipo de trail y corremos en terrenos donde si bien las vistas y la adrenalina sobran, el oxígeno escasea. Por lo tanto, además de la técnica, requerimos fundamentalmente de aclimatación para que nuestra experiencia de runners en altura no sea una cuestión a la aventura, sino una aventura que la disfrutemos con responsabilidad, conciencia y seguridad. Soy Herles Álvarez. Bienvenidos a Maldito Runner. En el episodio de hoy, ajusten el ritmo, respiren hondo y prepárense para una carrera que nos llevará más cerca del cielo. Todo sobre correr en las cumbres, el desafío del running en la altura. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Herles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Nos acompaña el doctor José Luis Marcalupú, docente e investigador de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad París 13 y la Universidad Sorbona de París, con una amplia experiencia académica, laboral y de investigación en los efectos del mal de montaña, particularmente en la fisiología de adaptación a la altura y el ejercicio. Bienvenido a Maldito Runner, José Luis. Muy buenos días, Herles. Para mí, encantado de tener esta conversación contigo y poder compartir parte del conocimiento sobre lo que representa el correr, el hacer running en condiciones de altitud, ¿no? Fascinante, trabajamos en ello. Para entrar de lleno al tema, porque tengo varias preguntas de la gente que me ha venido comentando y adelantando algunas interrogantes en este ámbito del running, sobre todo de los aficionados. Para comenzar desde lo más básico, desde lo más esencial. ¿Qué es la altura? Porque cuando hablamos de la altura, algunos tienen la idea de que la altura es 4.000 metros, 5.000 metros, algunos dicen, no, es 3.000. ¿De cuánto estamos hablando en metros, en altitud sobre el nivel del mar, para ya hablar de altura? Bueno, en realidad los estudios científicos, muchos de ellos denotan que los efectos más significativos de la exposición a la altura sobre el organismo humano, por ejemplo, son más notorios por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por debajo, en realidad, el efecto puede ser casi insignificante, pero no por eso significa que no hay que tener cuidado. Pero sí, por encima de los 3.000 metros, la situación de la exposición a la altitud podría representar una situación de alto riesgo. No es lo mismo estar a 3.000 metros, 3.500, 4.500, o estar 4.800, o estar, por ejemplo, en la Rinconada, Puno, Perú, 5.100, 5.300 metros, donde uno puede observar que hay gente que está jugando fulbito a 5.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En Puno. Entonces, la altura, como lo acabo de mencionar, toma una mayor connotación y un mayor efecto cuando ésta está por encima de los 3.000 metros, generalmente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de altura, yo quisiera agregar acá un concepto que se denomina hipoxia. La altura, la altitud geográfica, básicamente representa una disminución de la presión barométrica, una disminución de la presión ambiental. Y al disminuir la presión ambiental, también disminuyen las presiones parciales de todos los gases, incluyendo la presión de oxígeno, que es la que más nos interesa ahora, ¿no? Y la disminución de la presión de oxígeno en un medio, y en el medio ambiental se denomina hipoxia ambiental. De tal manera de que a más altitud hay más hipoxia, a más altitud hay una mayor reducción de la presión de oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, la hipoxia de 2.000 metros no es la misma que la hipoxia de 3.000 metros, no es la misma que la hipoxia de los 3.500 y así. A más altitud, Herles, mayor es la reducción de la presión de oxígeno que respiramos y por lo tanto va a tener un notable o un impacto mucho mayor. Los efectos de la exposición a la altura, a la hipoxia, en realidad dependen mucho de las características individuales de cada persona. No podría cometer el error de generalizar. Hay personas que a alturas de 2.000, 2.500 metros ya le está chocando, ¿no? Y ni qué decir a 3.000 metros, ¿no? Pero hay personas que a esa altura
no les pasa nada, pero cuando los llevas por encima de los 3.000, 3.500 metros, la situación podría ser muy diferente, ¿no? Justamente hay experiencias de deportistas y personas en general, no que necesariamente hacen deporte, que tienen que ir a ciudades de altitud por X razones, turismo, trabajo, etcétera, que no es lo mismo, ¿no? Algunas incluso ya cuando están pasando los 1500 metros comienzan a tener ciertos efectos, dolor de cabeza, náuseas, y otras que no. Y claro, ya cuando entramos a 3500, 4000, definitivamente pues la mayoría de personas entran con estos problemas, ¿no? Al respecto, ¿es correcto decir soroche igual a mal de altura? Bueno, el soroche es el nombre popular que le damos a este mal de montaña agudo. Es el nombre clínico que se le da toda esta sintomatología de intolerancia a la altitud, ¿no? El mal de montaña agudo, soroche. En Chile lo llaman, a un sujeto que está con soroche, los chilenos lo llaman que está apunado. Y así cada región le da un nombre característico a este problema. Pero el nombre es el mal de montaña agudo, ¿no? O simplemente soroche, que básicamente es una manifestación de intolerancia. El organismo no está tolerando adecuadamente digo, la exposición a una cierta altitud. Hay algunas personas que pueden sentir soroche a los 1.800 metros, a los 2.000 metros, sí, no digo que no, a los 2.500 metros también, pero como te digo, es mucho más notorio cuando estamos por encima de los 3.000 metros, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y después vamos a entrar al tema del ejercicio, ¿no? Ah, hay una idea que circula entre los deportistas también, ¿no? Que le da cierta soberbia, cierta autosuficiencia. Dicen, no, yo soy deportista, yo entreno, así que a mí no me va a chocar la altura. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, cuando nosotros hacemos evaluaciones a personas que van a ir a la altura, incluso hay pacientes que vienen con mucha soberbia. No, me dicen, yo soy entrenado, soy runner, y a mí no me va a pasar nada en la altura. El hecho de tener una adecuada tolerancia a la altitud no lo determina el hecho de ser corredor o no ser corredor. Yo puedo llevar a dos personas, digamos, a Cerro de Pasco, a un gordito sedentario y nada deportista, juntamente con un sujeto altamente entrenado. Llegan a Cerro de Pasco. El gordito, el bonachón está feliz y el entrenado está totalmente golpeado por la altitud. Entonces yo te hago la pregunta, ¿qué pasó? No que el hecho de ser entrenado bajo condiciones del mar, bajo condiciones del nivel del mar, te condiciona o te protegería cuando estás en altura, no necesariamente, no necesariamente. Como te digo, la tolerancia a la hipoxia depende de otros factores. El hecho de poder ser entrenado te podría ayudar en algo, sí, pero no es excluyente, ¿no? Ese sería uno de los mitos que estamos derrumbando en este programa. No porque seas por más excelente deportista, buen estado físico, quiere decir que no te va a chocar la altura. Definitivamente no es determinante ese factor, como muy bien decías, ¿no? Por supuesto, y dentro de la literatura científica hay estudios que demuestran que deportistas altamente entrenados bajo condiciones de nivel del mar son los que mayor niveles de saturación, que es básicamente medir el nivel de oxígeno, tienen cuando están haciendo ejercicio intenso en la altura. Es decir, les va mal, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho de ser extremadamente preparado bajo condiciones de nivel del mar te asegura un buen rendimiento y una buena tolerancia en la altitud, ¿no? Un énfasis que ponemos en este podcast, que conozcamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros organismos, etcétera, cuando hagamos nuestra actividad que es el running. En términos generales, ¿cómo va cambiando nuestro cuerpo cuando va exponiéndose a la altitud? ¿No? Va subiendo, 1500, 2000, 3000. ¿Cómo va cambiando el cuerpo? Para que lo sepan nuestros amigos runners. Bueno, nuestro organismo cuando se expone a la altura lleva a cabo un proceso de aclimatación a la altura. La aclimatación es un evento extremadamente importante. Y nosotros científicamente hablamos de aclimatación a la hipoxia, que es básicamente lo mismo, aclimatación a la altura. Y el proceso de aclimatación implica una serie de estrategias de acomodación de múltiples sistemas en nuestro organismo para hacer frente a la nueva condición ambiental a la cual nos estamos exponiendo, que es una condición donde la presión de oxígeno ha disminuido. ¿De acuerdo? Pero ese proceso de aclimatación
involucra tiempo. La gente cree que porque yo he ido a 2.500 metros y estoy bien, puedo correr una maratón, y eso no es así. El cuerpo necesita un proceso de aclimatación a la nueva condición ambiental, en este caso a la nueva altitud. Y ese proceso de aclimatación toma días. Toma días. Puede ser 3, 4, 5, una semana o 10 días es mejor. Pero no es cuestión de que yo llego hoy día, digamos, soy en nivel del mar y voy a correr una maratón en Cusco, 3.400 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Cusco en promedio. No significa de que yo llego hoy, como me siento bien, ya mañana voy a correr la maratón. Esas menos o escasas horas antes del evento deportivo no te aseguran una adecuada aclimatación. Y eso es algo extremadamente importante. No dejarnos llevar por la pasión de correr en altura, me siento bien. No, hay que darle tiempo necesario para que el organismo se acomode al cambio, y eso implica la aclimatación, y eso toma tiempo, Gerles. Y eso hay que hacerle entender al público runner que entrena que vive bajo condiciones de nivel de mar y que pretenden ir a correr un evento deportivo, no sé, a Huancayo, a Cusco, a Puno o lugares más bajos, ¿no? Y sobre todo, en otro de los mitos que hay, ¿no? En el fútbol, particularmente, escuchamos hace años a un doctor clásico, años, que ha estado como doctor de la selección, la famosa sopa de cóndor, ¿no? Que toma una sopa que no sé en qué consistía esa sopa y que con eso le hacía correr a sus jugadores en la altura, ¿no? Y lo mismo también estas famosas pastillas que hay, ¿no? Para la altura. He visto también algunos deportistas, algunos corredores que se toman esas pastillas y como decías muy bien tú, ¿no? Llegan un día antes de la competencia, se toman esa pastilla y creen que con eso ya, pues con su entrenamiento más la pastilla, la hacen, ¿no? Y claro, eso pone en riesgo su salud y hasta podría implicar también la muerte, ¿no? Sí, sí. Hay diferentes, yo diría, mitos en la sociedad sobre cómo tener un adecuado rendimiento cuando uno es de nivel del mar y va a ir a competir en un evento deportivo en una ciudad de altura. Yo digo que hay diferentes mitos. Yo respeto esto de la sopa de cóndor, conozco al doctor Alba de la Federación Peruana de Fútbol, he conversado largas horas con él en algún momento porque nosotros como equipo de investigación también hemos trabajado haciendo estudios con futbolistas de la Federación Peruana de Fútbol en el equipo de mayores, pero no, eso es un decir cotidiano. La mejor estrategia que te asegura una buena condición de salud y un buen rendimiento deportivo, si es que tú eres de nivel del mar y vas a ir a competir a la altura, es la aclimatación. Y así lo dice, no lo digo yo, así lo dicen los múltiples estudios científicos que se realizan. Es la aclimatación. Después de la sopa de cóndor y todo eso, no hay una evidencia científica. La única estrategia es la aclimatación. ¿En qué consiste la aclimatación? En darle el tiempo necesario en la nueva condición ambiental de estar en altura a tu organismo para que se acomode al nuevo cambio donde la presión de oxígeno ha disminuido. Y eso, Gerles, toma días. Eso de que, por ejemplo, llego a la altura y ese mismo día juego. Eso va a ser mejor porque mi organismo no siente la pegada de la falta de oxígeno. Falso, falso. El organismo siente la pegada, siente el efecto de la disminución de la presión de oxígeno que está respirando desde que tú llegas a la altura. Es más, desde que tú estás subiendo. El organismo tiene sensores de oxígeno. De tal manera de que esa estrategia de llegar y competir el mismo día que uno arriba a la altitud, yo creo que es un grosero error. Yo voy por el tema de la aclimatación. Incluso hicimos un estudio nosotros aquí con unos deportistas, incluso con la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Nos fuimos con ellos en un proceso de aclimatación a la altura previo a un partido que iban a tener en La Paz. Los estudiamos, hicimos estudios cardiorrespiratorios de rendimiento físico el día que llegamos a Cusco. Y los valores de saturación de oxígeno fueron grandes. Y después de 10 días los volvimos a analizar con las mismas pruebas. Después de 10 días de aclimatación en la altura, en estos jugadores los volvimos a estudiar. Y después de 10 días, lo que antes habían bajado así en oxígeno, ahora era muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué me demuestra ello? Que la aclimatación está ayudando
a evitar que los niveles de oxígeno se desplomen, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mejor estrategia es la aclimatación, pero a veces los equipos de fútbol llevan a sus jugadores a jugar a la altura, a competir y hacer un rendimiento físico de alta exigencia física cuando los procesos de aclimatación son muy pobres. Lamentablemente eso también cuesta dinero, ¿no? Sostener a un equipo de más de 20 personas en la altura por varios días cuesta. Pero yo creo que es necesario, sí. ¿Porque alguien se puede desplomar? Sí. Y te cuento, no sé si tú recordarás a un jugador del Sporting Cristal Club, Yair Clavijo. Sí, Yair sí, sí. Clavijo era un chico de 17, 18 años del equipo de reserva del Sporting Cristal, ¿no? Y lo llevan a jugar a un partido en la ciudad de Cusco, con un equipo local en Cusco. Ahí no hubo aclimatación, no hubo nada, todo así, ¿no? Y el chico jugó 5 minutos antes que termine el partido, el chico, ¡pum!, se desploma. ¿Y qué dijeron las noticias? No, un infarto y no había desfibrilador. En realidad eso son dichos. Cuando vimos el análisis, el reporte de la necropsia, había edema agudo cerebral, que está muy relacionado probablemente a una intolerancia a la hipoxia que ha tenido ese muchacho. Leve, moderada o severa, yo no sé, pero por querer figurar, aguantar, muchos deportistas no manifiestan que se sienten mal y están aguantando. Llegado un momento, el sistema ya no da más, pum, se quebró. Y Yair Clavijo no regresó. Su papá tuvo que ir a traer el cadáver. Mira, siendo deportista, no estamos hablando de un club muy simple, estamos hablando de un club de alto nivel, económico incluso, ¿no? Entonces hay que tener mucho Claro. cuidado, creo yo. Y sobre todo, ya estamos derrumbando otros mitos, ¿no? Que aquí con el tema de si no hay una aclimatación, una adaptación a la altura, ya no interviene la edad, si es joven, si es deportista. Eso es mito de que llegas y mientras más rápido juegas, te vas rápido porque no te va a chocar. De hecho, como dices tú, faltan los 5 minutos con este jugador, le provocó esta tragedia, ¿no? Entonces, esto es importante porque tú te debes haber dado cuenta, ¿no? Si bien es cierto, el running se ha hecho popular, cada vez hay más gente corriendo en las calles y compitiendo en carreras, en maratones particularmente, vemos que la gente no se prepara y corre una maratón sin prepararse. Eso es sobre el nivel del mar. Pero también el trail running, que es la otra variante del running, pero ya en campo, en naturaleza, en selva, desierto y montaña, también está pasando lo mismo. Hay muchas carreras de trail running y la gente se anota esas carreras, 7, 10, 12, 15, incluso hay hasta ultra trail running, y la gente igual no se ha preparado. Eso es una cosa importante. No podemos hacer una actividad física, sea deportiva o no, mucho más deportiva, si no tenemos ese periodo de aclimatación, como dices tú, ¿no? Y que toma días, ¿no? Definitivamente, si es que queremos hacerlo responsable y no poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que aplicar todo lo que la ciencia nos dice. Hay mucha evidencia científica de lo que se debería hacer un sujeto que practica running, qué tipo de evaluación se tiene que hacer, qué tipo de preparación tiene que tener, y más aún los cuidados que debería de tener y recomendaciones cuando va a ir a competir a lugares, por ejemplo, donde hay mucho calor o, por ejemplo, a lugares donde hay mucho frío o, en este caso, hipoxia, como es la altura, ¿no? De tal manera de que creo yo que no hay pretexto para decir, no, no sabía. La literatura está puesta para todos. Hay que informarse bien, hay que estar bien evaluado médicamente y sobre todo bien entrenado, ¿no? De eso se trata el hecho de ser deportista, llevar la actividad física deportiva con mucha prudencia, incluso a nivel de competencia, ¿no? Correr un Ironman, correr una triatlón a 4.000 metros sobre el nivel del mar, definitivamente no es lo mismo que hacerlo en el Callao, o en Trujillo, o en Chimbote, lugares costeros. No. Es una situación de alto riesgo. Recuerda Gerles, que el ejercicio físico es una situación de estrés fisiológico al cual el organismo tiene que responder. Si está sano, responderá adecuadamente. Y eso generalmente lo logras cuando más preparado físicamente estás, ¿no? Con el entrenamiento. Pero hacerlo en la altura va a representar una situación de mayor estrés y por lo tanto, entre comillas, yo no quiero asustar a nadie, pero es un mayor riesgo, ¿no? Yo voy a Cerro de Pasco, después de 2 o 3 días de estar en Cerro de Pasco, ¿ustedes creen que yo me subo a una bicicleta estacionaria que tenemos en nuestro laboratorio en Cerro de Pasco? No. Espero todavía después de
4 o 5 días, poco a poco, ¿no? Cerro de Pasco, Cayetano Heredia, nuestra universidad, tiene un centro de investigación en Cerro de Pasco, en Yanacancha, estamos en un local a 4.340 metros sobre el nivel del mar, que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente, ¿no? He visto también gente que llega a ciudades de altura y no tiene ningún efecto, no tiene dolor de cabeza, no tiene mareos, no tiene náuseas. Y viene pues ahí la soberbia, ¿no? Y dice, no, no tengo. Y entonces comienza a movilizarse. Incluso algunos salen a entrenar, salen a trotar, salen a correr y se sienten bien, pero luego regresan y ahí vienen los problemas. Entonces, una de las cosas fundamentales que nos estás dejando con esta experiencia tremenda de investigación que tienen ustedes en la universidad y tú particularmente, es que la aclimatación pasa por llegar, paciencia, tomarnos nuestro tiempo y descansar primero, ¿no? Ir un poco de menos a más. Por más que nos sintamos bien el primer día de la llegada, ¿no? Eso no quiere decir que ya superamos el tema del mal de altura, ¿no? Por ahí tiene que ser entonces la recomendación. ¿Qué otras recomendaciones tú con el conocimiento y la ciencia que han trabajado para este tema del mal de montaña puedes hacer a nuestro público que está escuchando y que son runners que están yendo a altura o van a ir a altura, sin asustarlos, ¿no? Sí. Mira, yo no pretendo asustar nada, pero yo pretendo poner el conocimiento al público en general tal y como es. Yo no pretendo disfrazar nada, ¿no? Lo que, lo que sí quiero que quede muy claro es que no es lo mismo. Vengo de correr esta mañana 12 kilómetros con algo de frío en la ciudad de Lima, llovizna y todo lo demás. Espectacular, ¿no? Y estoy bien, ¿no? Pero no es lo mismo correr 12 kilómetros ahora que si, por ejemplo, yo me hubiese ido a Huancayo y hubiese amanecido en Huancayo y me hubiese puesto mis zapatillas y hubiese ido a correr 12 kilómetros. No es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudente. Hay personas que cuando van a la altura dicen, no, yo llego a la altura y me siento bien, estoy bien, no pasa nada. Tengo que mencionarte, Gerles, que la primera fase de, al cual se enfrenta nuestro organismo cuando uno llega a la altura se llama fase blanca y es una fase mentirosa. Dura entre 0 a 6 horas, donde en esa fase blanca uno siente que la altura no te está afectando. No, estoy bien, me siento bien, tengo hambre, tengo ganas de moverme, energéticamente estoy muy bien. Es una fase blanca, pero eso no significa de que los niveles de oxígeno en tu cuerpo no hayan disminuido, sí han disminuido. Pero tú estás en esa fase blanca que dura apenas unas cuantas horas. Después de ese tiempo de horas donde ya acabó la fase blanca, vienen los verdaderos efectos de la exposición a una altura determinada y comienza a aumentar mucho más la sintomatología. Ahora sí siento que me falta el aire, ahora sí siento que algo me quiere doler la cabeza, como que quiere y no quiere, ya no tengo tantas ganas, etcétera. Entonces, no es bueno exponer a una alta carga de trabajo físico cuando uno va a la altura, cuando estamos en esta fase inicial de la exposición a la altitud que se denomina fase blanca, ¿no? Incluso hay muchas personas, hay muchos clubes que practican esta estrategia, tratar de hacer que la competencia sea, en el equipo de nivel del mar, sea, la competencia de la altura sea apenas hemos llegado a la altitud. ¿Por qué? Porque todos están bien. Entonces, es ahí donde se comete un grosero, digo yo, un grosero error. Creen que porque están bien los niveles de oxígeno no han caído, se han caído y luego vienen situaciones muy lamentables, ¿no? Microedemas, lesiones nerviosas, etcétera, que luego harán su repercusión y que podrían llevar a una tragedia mucho mayor, incluso la muerte, sí, y también dependerá pues del grado de exigencia física, ¿no? Entonces, eso de la fase, eso de llegar y competir porque me siento bien, seamos prudentes. Una vez más, vuelvo al tema de la aclimatación. Lo otro que tú me preguntas es qué recomendaciones yo daría para ir a trabajar o qué pruebas se tendría que hacer con un corredor que va a ir a competir a la altura. En primer lugar, evalúate bien. Clínicamente, evalúate bien. O sea, sería una locura para mí ir a competir a Cusco cuando yo siendo, a pesar de que soy un buen runner a nivel del mar, nunca he ido a un lugar de altura. Hay personas que vivimos siempre a nivel del mar, estamos físicamente bien, bien alimentados, buena preparación física, pero sin embargo nunca hemos pisado la altura, nunca hemos ido ni siquiera a Huaraz, 2.400 metros, no hemos ido ni siquiera a Caraz, o sea, siempre hemos estado bajo condiciones de nivel del mar y pretendes ir
sin evaluación, sin experiencia previa a competir a Cusco, por ejemplo, sería una gran negligencia. Hay que estar bien evaluado, no solo bien preparado físicamente hablando, bien evaluado desde el punto de vista clínico. Existen evaluaciones importantes que se hacen en los humanos para poder saber cuál es su verdadera respuesta al ejercicio, porque te puede dar te puede descompensar en la altura, más el ejercicio y la cosa puede ser muy fatal, ¿no? Esa es la recomendación que yo doy, evaluación ¿Cuáles son y esas aclimatación. pruebas y con qué especialista ir? Porque también hay mucho desconocimiento en medicina, ¿no? En el Perú, lamentablemente, la gente se automedica, consulta, hace consultas médicas a sus amigos en redes sociales, pero no va al médico, ¿no? Nuestros compañeros runners van a ir ahora que comienza el invierno y también ya la estación se va poniendo más calurosa en la sierra y se presenta pues un panorama interesante para correr en la sierra, y acá ya comienzan a aparecer las carreras, en fin. Esos runners aficionados, ¿qué pruebas y a qué especialista tendría que ir para solicitar estos estudios y saber que está bien, ¿no? Y que está en condiciones como para poder trabajar y adaptarse a la altura, ¿no? Sí, debe ser espectacular correr con el sol guaracino, con el sol Así huancaíno, es, y así es. correr una gran distancia debe ser espectacular. Sin embargo, tu pregunta me parece bien interesante, ¿no? Y lo vuelvo a decir, no es lo mismo hacer una corrida de 10, 20 o 42 kilómetros bajo condiciones de nivel del mar que hacerlo en Huancayo, 3.400 metros en promedio sobre el nivel del mar, ¿no? El runner tiene que estar bien evaluado. Y no solo el runner, cualquier persona que va a la altura tiene que estar bien evaluado, porque hay muchos accidentes fatales que incluso muchas veces ni siquiera se reportan, o se reportan de manera errónea con otra característica clínica, y no se dice que fue por intolerancia a la hipoxia, ¿no? O intolerancia a la altura. En el mercado, y bueno, yo he trabajado con Jean-Paul Richalet de la Universidad de París 13. Jean-Paul Richalet es un investigador especialista a nivel mundial en el tema de la fisiología y el ejercicio en la altura. Y él inventó un test que se llama el test de Richalet o el test de tolerancia a la hipoxia. El test de hipoxia, ¿qué hace el test de hipoxia? Por ejemplo, Harley se puede explicar muy brevemente. Imaginemos que tú nunca has ido a la altura, pero vas a ir a la altura de Cusco o un poco más arriba, no sé. Tú quieres saber científicamente cómo, si eres tolerante o eres intolerante a la altitud. Y existe una prueba, y esa prueba se llama el test de hipoxia. Tienes que hacer un test de hipoxia. En un test de hipoxia se evalúa la función cardiorrespiratoria en una condición de altura simulada. Y ahí estoy estudiando cómo va tu oxigenación, cómo va tu patrón ventilatorio, muchas variables respiratorias, cómo va la oxigenación de la sangre, cómo va tu función cardíaca, un trazado electrocardiográfico completo. Y el test te evalúa no solo en condiciones de reposo, también te evalúa en condiciones de ejercicio, porque cuando uno va a la altura uno no va a estar sentado, ¿no? En algún momento te mueves. Utiliza varios criterios, este test que me parece magnífico, del cual trabajo mucho tiempo y he aprendido mucho con este investigador que he trabajado yo en su laboratorio en Francia, sobre los criterios que uno tiene que tener presentes para evaluar si estoy frente a un individuo que es tolerante o intolerante a la altitud. Y esa prueba existe, se llama test de hipoxia. Entonces, si alguien que pretende ir a la altura y conocer su rendimiento físico, o en todo caso cómo le va a ir en la altura, mínimo un test de hipoxia. En el test de hipoxia no solo se evalúa la parte respiratoria, cómo va la oxigenación de la sangre, también yo particularmente me doy mucho tiempo en ver cómo va la electrocardiografía, el trazado cardíaco eléctrico. Hay muchos runners que nunca se han hecho un EKG, y eso me parece hasta cierto punto una gran negligencia. Hay que hacerse un electrocardiograma, tienes que invertir algo de dinero, te va a costar, sí, pero vas a estar más seguro. Incluso hay otras evaluaciones que se pueden hacer, pruebas ya un test de esfuerzo, que son otras pruebas cardiovasculares, pero para la altura yo mínimo recomiendo hacerte un test de esfuerzo y un test de hipoxia. Estos dos test existen en las clínicas, en el mercado de oferta de evaluaciones aquí en Lima, en el Perú, es cierto. Entonces, cualquiera puede hacérselo. Mira, el test de esfuerzo sí, un electrocardiograma te lo puede hacer un cardiólogo X, el test de hipoxia no. Y a mí me apena decir esto, porque nosotros, Perú es un país andino. Casi el 30% de nuestra población es una población que está viviendo por encima de los 2.500 metros. O sea, la altura la tenemos nosotros a la mano. Estamos aquí tú y yo conversando y en este momento deben haber miles de personas que están subiendo
a trabajar a las minas, a trabajar, digo, a hacer ejercicio físico, a las minas, generalmente ubicadas por encima de los 4.000 metros. Y hay otros cientos o miles que están bajando y así. Somos un país andino, tenemos muchos lugares andinos, Cusco, Huancayo, Abancay, Puno, Rinconada, son lugares de altura. Entonces, los estudios, las evaluaciones que tienen que hacerse para evaluar a las personas de nivel de mar que van a ir a la altura deberían de ser más conocidas. Sin embargo, el test de hipoxia, me apena decirlo, solo lo hace mi laboratorio en nuestro país. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Y sabes quién lo hace? Mi amigo, el colega, mi amigo, que tú lo conoces, el doctor Francisco Villafuerte, y quien te habla, ¿no? O sea, me parece bien consistente. Y el test es cosa de otro mundo. No. Utilizamos criterios biológicos, fisiológicos, con datos muy objetivos, y ahí yo veo verdaderamente cómo va tu trazo. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que bajo condiciones de nivel del mar está muy bien. Cuando lo someto a hipoxia sin ejercicio, su trazo eléctrico comienza a tener problemas. Pero ¿qué fue necesario para yo poder ver ello? Someterlo a una condición simulada de bajo oxígeno para poder ver cómo va la verdadera función cardíaca. Hay otros casos donde los pacientes apenas comienzan a respirar aire con poco oxígeno, se comienzan a desplomar estando en reposo, y en ejercicio ni qué decir. Son cosas fisiológicas básicas que aplica el test, y te vuelvo a decir, a mí me apena mucho que solo exista un laboratorio que lo haga aquí en nuestro país, cuando tenemos miles de personas que están subiendo a la altura. Y tú me podrás dar la razón. De todas esas miles de personas que van a ir a la altura, ¿todas se sentirán bien? No, no todas se sentirán bien. Hay muchas personas que cuando están en la altura colapsan, y muchas empresas, por ejemplo, están gastando mucho dinero en poner unidades móviles para descender a esas personas. Y tiene que descender con una enfermera o un médico a bordo. Y eso cuesta. Cuando eso se pudo evitar con un simple test, por supuesto que sí. ¿No? Eso es muy, muy importante. Tuve la oportunidad en algún momento de conocer al embajador de Francia en La Paz, en Bolivia, y en la reunión que tuvimos con este embajador nos decía, yo para poder estar aquí en Bolivia, claro, no vengo a hacer trabajo de alta actividad física, vengo a hacer un trabajo de oficina, trabajo de embajador. ¿Saben qué tuve que pasar? Primero tuve que pasar el test de hipoxia. ¿Dónde? En Francia. Para ver cómo va su respuesta. Y una vez que yo pasé el test de hipoxia, me prepararon bien, recién mi gobierno francés siguió invirtiendo en mi preparación, y estoy aquí sentado con ustedes, señores, conversando, ¿no? Imagínate, si a eso tú le haces a una persona que va a hacer un trabajo ligeramente sedentario en la altura, con mucha más razón lo tienes que hacer para un individuo que va a hacer una alta competencia en la altura. ¿O no? ¿Qué piensas? Claro, claro. Y ahí quizás hay un gran déficit y riesgoso, ¿no? Porque estamos poniendo en juego la vida de la gente. Menos mal, no sé por qué razones, no hemos visto tantos casos de muerte de personas, pero quizás lo hay, pero como dices tú, el diagnóstico no es este déficit de hipoxia que dices tú, ¿no? Sino le atribuyen a otras causas, como el caso de este deportista. Si se sincerara la autopsia, se vería de repente varios casos de esto, ¿no? Entonces, ¿dónde nos haríamos este test de hipoxia? ¿En la universidad? ¿Ahí es donde funciona el laboratorio? ¿La Cayetano? Mira, mira, Gerle, yo la idea de esta conversación es poner sobre la mesa todo, ¿no? Esto de dónde se hace el té de hipoxia, eso se hace aquí en Cayetano Heredia, en la Uh -huh. universidad, y qué triste es saber que ninguna clínica lo pone en su servicio, ninguna. Tú andas, pregunta, y los pacientes andan muchas veces, pierden mucho tiempo buscando en esa clínica. El único lugar que se hace es aquí en este laboratorio de transporte de oxígeno y de adaptación a la altura en Cayetano Heredia, ¿no? Pero yo no pretendo hacer propaganda de ello, nada, simplemente poner las cosas como son. Pero es muy importante el test, sí es muy importante. Y también falta mucha información sobre la medicina de montaña, en nuestro medio, por supuesto que sí. En muchas de las universidades públicas y privadas de nuestro medio, médicos que se están formando para poder ir a trabajar en lugares de altura, médicos que están formando bajo condiciones de nivel del mar para ir a trabajar en lugares de altura, muchos de ellos carecen de conocimientos ligados al tema de la exposición a la hipoxia o a la altura, ¿no? Y se están dando muchas recomendaciones a veces inadecuadas, ¿no? A veces inadecuadas.
Otro tema que me parece muy importante es, por ejemplo, la farmacología. No, yo voy a la altura y me tomo una simple aspirina y eso me va a ayudar. No necesariamente, no necesariamente. El único fármaco que está demostrado científicamente que ayuda a mejorar la tolerancia a la exposición a la altura en un individuo de nivel del mar es la famosa acetazolamida. No existe otro. Sin embargo, en el mercado tenemos todo un mundo de productos que dicen, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar. Científicamente, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Una cosa es aliviar un malestar de cabeza o en algo, mitigar algo, pero otra cosa es evitar la aparición de toda la sintomatología asociada a la intolerancia a la altura que se llama el soroche o mal de montaña agudo, ¿no? Yo escucho sobre chipil y muchas cosas más y de verdad que a veces me preocupo. ¿Por qué? Porque existe mucha demanda y el negocio es fuerte. Claro. Entonces, de tal manera que yo salga a decir esto, hasta cierto punto podría llamar mucho la atención, ¿no? Y el tema daría para hablar mucho más al respecto, ¿no? Sin embargo, es importante señalarlo, ¿no? No porque estamos en contra de estas farmacéuticas y sus productos, tampoco estamos acusándolas de nada, ¿no? Pero estamos yendo al oyente, al runner, que tiene que saber hacer las cosas inteligente, porque esa falta de conciencia, esa falta de conocimiento lo lleva a ser imprudente. Y en una actividad de esfuerzo físico, como es el correr en altura, ya no son temas banales, puede provocar la muerte a una persona, ¿no? Ahora, cuando ya le choca el mal de altura a una persona, en este caso a un deportista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si en un evento deportivo la lesión es muy significativa en un individuo corriendo en altura, por ejemplo, lo primero que yo haría hacer es un chequeo médico completo, estabilizarlo y luego bajarlo, ¿no? Descenderlo bajo condiciones de nivel del mar, ¿no? Y obviamente eso puede suceder, ¿no? Pero también pudo evitarse, yo creo que sí, pudo evitarse. Y estamos aquí para hablar de ello, ¿no? Conversando de ello. ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí. Señores, el rendimiento físico en la altura disminuye a comparación, o básicamente disminuye con respecto a los valores de rendimiento que tenemos bajo condiciones de nivel del mar, por supuesto que sí. Y eso está demostrado científicamente. Siendo un buen runner de condiciones de nivel del mar, con una performance alta bajo condiciones de nivel del mar, no creas que esa performance va a ser la misma cuando estés a 2.000, 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Definitivamente no. Pero si yo me estoy aclimatando, tengo 10 días, así tengas 10 días de aclimatación, tu rendimiento físico en la altura con respecto al rendimiento físico que tenías en condiciones de nivel de mar siempre va a ser menor. Y eso es muy importante decirlo porque hay muchas personas que sobrecargan el trabajo físico y puede traer consecuencias desagradables, ¿no? Pero estas cosas el público runner tiene que conocerlo, tiene que saberlo, ¿no? Solo para terminar la idea, la acetazolamida es el mejor fármaco que nos ayuda a personas que son intolerantes a la hipoxia, pero hay que saber dosificar y hay que saber, en otras palabras, cómo se debería de tomar. Hay personas que comienzan a tomar acetazolamida cuando ya están complicados. Falso, por las puras. Ya es muy tarde, ¿no? Pero una vez más, si no queremos tomar fármacos para ir a la altura o competir en la altura, yo creo que la mejor estrategia, te lo vuelvo a decir, es la aclimatación gradual o el ascenso progresivo, no tan brusco. Cuanto más tiempo le das a tu organismo está construyendo nuevas estrategias fisiológicas para compensar los efectos de exponerse a un nuevo tipo de ambiente donde la presión de oxígeno ha disminuido. Pero si no le damos ese tiempo, piña. Y hay una cosa más que aquí te pongo sobre la mesa, es la oxigenación. Yo me voy a la altura, me está chocando un poco la altura y me conecto al oxígeno. Y ahí entramos en el tema de la oxigenoterapia. Sí, cuando uno va a la altura, el organismo comienza a construir estrategias, mecanismos para defenderse a esa nueva condición, para enfrentar adecuadamente esa nueva condición. Es como que tú construyes una pared, Herles, comienzas a construir una pared, ¿de acuerdo? Y tu pared va muy alta, va muy bien.
pero de un momento a otro, en algún punto te sentiste apenitas un dolor de cabeza, le pusiste oxígeno. Toda esa pared que ahí habías construido, te la tiraste, la tumbaste. Cuando te quitas el oxígeno, ahora ya no estás acá, estás más alto, construir todo te va a costar más trabajo, va a ser más difícil. De tal manera de que oxigenar el cuerpo lo recomendaría para situaciones ya de complicación clínica. Yo cuando voy a la altura, yo dejo que mi cuerpo se aclimate a la nueva situación. No le pongo oxígeno. Si la situación ya se complica en nuestro grupo de investigación, tenemos amigos que van con nosotros y se complican, a ellos sí les ponemos oxígeno por pulsos, ¿no? Porque ya es necesario. Lo ves que está muy colapsado, etcétera, ves variables clínicas, la saturación de oxígeno está muy caída, etcétera, y lo ves, pues, ¿no? Pero cuando todavía el organismo tiene esa capacidad de poder enfrentar adecuadamente, déjalo. Pero obviamente hay que ser muy detallista ahí, ¿no? Para no llegar tampoco a situaciones muy críticas, ¿no? Y justamente ahí vemos el tema del médico, ¿no? ¿Con qué médico tendríamos, con qué especialidad tendríamos que ponernos en manos o consultar para estos temas de la hipoxia y de enfrentarnos a la altitud? Bueno, nosotros, el doctor Villafuerte y yo somos biólogos, fisiólogos, cardiorrespiratorios en el tema de la medicina y la fisiología de la altura. Un médico especialista que podría conocer con mayor detalle todos estos aspectos que veníamos conversando es, por ejemplo, un neumólogo o un cardiólogo, ¿no? Los test de hipoxia nosotros lo hacemos siempre en presencia de un cardiólogo que se enfoca mucho en la parte cardiovascular, nosotros en todo el aspecto cardiorrespiratorio. La prueba es una prueba donde participa todo un equipo de profesionales para determinar cómo va un sujeto cuando se le somete a bajas condiciones de oxígeno, tanto en reposo como en ejercicio, ¿no? Un médico general bien dotado de conocimiento podría estar presente, podría asesorar muy bien a un paciente, yo creo que sí, pero a veces es lamentable saber que existe un vacío en el conocimiento sobre lo que es la exposición a la altura, ¿no? Y se está haciendo cosas muchas veces incorrectas. No digo todos, pero en muchos casos sí incorrectos, ¿no? Se le está dando acetazolamida, por ejemplo, a un paciente que está complicado en la altura cuando ya está en altura. En realidad, el tratamiento con acetazolamida se da desde un día antes de viajar, ¿no? Entonces, lo que estás poniendo arriba es perder el tiempo, creo yo, ¿no? Discúlpame que sea tan directo, ¿no? Sí, y es preocupante, pues, porque no solamente hay desconocimiento en el que practica la actividad, sino también hay falta de preparación en el personal médico y en el personal técnico y enfermeras, ¿no? Como decías muy bien, yo las veces que he visto estos casos de problemas de altura, inmediatamente, ¡pum!, le ponen el oxígeno, ¿no? No hay un discernimiento, ¿no? Una evaluación de frente al oxígeno. O estas pastillas que se toman incluso no antes, sino después. Entonces, lo cual indica que no hay esa preparación en el personal médico y peor todavía, pues en provincias, ¿no? Donde justamente se da nuestra actividad, en localidades donde no hay suficiente personal médico, ese personal médico no está preparado, en fin. Ahí fundamentalmente es aquí en Lima, en todo caso, si vamos a ir a la altura, tener una buena asesoría, evaluación de un médico, como decías tú, estos especialistas, y bueno, pues ya con esa información, esa preparación, ir ya más consciente a la altura para que no tengamos estos problemas. Y bueno, no queda otra que tengamos que, y esto no es publicidad, es dar a conocer lo que hay en el país, ¿no? Y en todo caso tenemos la Universidad Cayetano Heredia a través de este laboratorio y ustedes como profesionales, Paco y tú, a los cuales hay que recurrir, ¿no? Y para nada estamos haciendo nada de comercial ni publicidad para eso, ¿no? Es lo que tiene que saber la gente, ¿no? Sí, nosotros, mi laboratorio de transporte de oxígeno y adaptación a la altura, este laboratorio donde estoy ahora presente, forma parte de un instituto que tiene la universidad en Cerro de Pasco, que es el Instituto de Investigaciones de Medicina de Altura. Instituto de Investigaciones de Medicina de Altura, que está ubicado en Cerro de Pasco, ¿no? Y la experiencia que tenemos en el tema de la altura con respecto a lo que es la exposición aguda. La exposición aguda es aquel sujeto que viviendo en condiciones de nivel del mar, repentinamente va a la altura. Es una exposición aguda. Pero, por ejemplo, el habitante puneño, él vive siempre en Puno, nunca salió de Puno, está en Puno, Juliaca, Puno, Juliaca, Juliaca, Puno, siempre está ahí. Ese tipo de exposición ese individuo también está expuesto a la altura, sí, pero su exposición a la altura es una exposición crónica a la altura. A diferencia, por ejemplo, en el caso de que tú y yo vayamos
a Puno, es una exposición aguda a la altura. Entonces los efectos incluso del ejercicio sobre la exposición aguda a la altura, la exposición crónica a la altura, son diferentes. En este caso nosotros estamos enfatizando en lo que es la exposición aguda a la altura, la exposición rápida a la altura, ¿no? Donde una vez más, y espero que quede claro para el público en general, la aclimatación juega un rol muy importante en todo esto, extremadamente importante. Para ir terminando, José Luis, y esto definitivamente no se agota aquí, de hecho vamos a tener que conversar contigo en otras oportunidades para ya ir aterrizando y siendo más específico el tema, de acuerdo también cómo nos van cayendo las preguntas de nuestros oyentes. Finalmente, a manera de conclusión, ¿cuáles serían las 3 o 4 cosas claves importantes que tendrías que dejar como mensaje a los runners que van a la altura? En primer lugar, el primer mensaje que daría es lo siguiente: no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo correr o correr bajo condiciones de nivel del mar que correr en la altura. No es lo mismo, número uno. Estrategia número dos: no solo para correr en altura, para ser un runner como tal, estar siempre bien evaluado. La evaluación cardiológica representa un punto muy importante. No solo para condiciones de nivel de mar, también para condiciones de altitud, de hacer la actividad física deportiva en la altura. El número 3, si vas a correr en la altura, por favor, y si tú nunca has ido a la altura o es tu primera vez, etcétera, mejor hazte un test de hipoxia. Te va a ayudar mucho, mucho. Y punto número 4, si vas a ir a competir en la altura, por favor, realiza un plan de aclimatación. Muy importante. Y eso te va a asegurar un buen rendimiento en altura, y también te va a asegurar el hecho de mantenerte saludable durante la actividad deportiva, la aclimatación, por favor. Toma un tiempo, días, cuántos días, dependerá de cada caso, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo de manera prudente y se puede armar programas de aclimatación a la altura, aclimatación a la hipoxia. Y yo agregaría un punto más: el hecho de ser un runner bien preparado bajo condiciones de nivel de mar no te asegura que vas a tener una buena condición, incluso de salud, estando compitiendo en un lugar de altitud. Espero que haya quedado Muchísimas claro. gracias, José Luis. La información ha sido valiosa para todos los runners que nos están escuchando, sobre todo los que quieren ir a ciudades de altura y que tienen que hacerlo previamente a conciencia y con el conocimiento y acompañamiento médico. Muchas gracias, José Luis. En el episodio de hoy hemos descubierto que correr en altura, más que adrenalina y paisajes maravillosos, se trata de un reto a nuestro cuerpo, que debemos asumirlo a conciencia, con responsabilidad, teniendo como objetivo la aclimatación. Correr en altura implica riesgos, sin embargo, con una preparación y entrenamiento específico, representa además de una gran experiencia muchos beneficios para el runner. Regresar de entrenar y correr en altura nos hace más fuertes, más resistentes, para seguir corriendo con un corazón más palpitante y el alma más elevada. Eso ha sido todo por hoy. Sigamos corriendo más lejos y más alto. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.